El mundo atestigua las más grandes manifestaciones que Francia ha tenido en años. El pueblo está furioso. Ven cómo se desvanece el privilegio que tienen sobre miles de millones de seres humanos en todo el mundo. Sus sueldos, sus pensiones, sus prestaciones, su nivel de vida. El presidente de Francia se ha convertido en su enemigo. ¿Quién ganará? ¿El presidente o el pueblo? La gente promete estar en huelga allá en Francia hasta que el presidente abandone sus ideas. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Et on voit que Macron s'obstine, s'entête, continue de faire croire qu'il a lâché quelques milliards mais qui sont des miettes, qui sont vraiment à l'heure. Et quand on voit à quel point il fonce droit dans le mur avec cette réforme des retraites complètement injuste qui va pénaliser encore une fois les plus précaires, les pauvres, les femmes, qui va permettre encore aux ultra-riches de moins cotiser et de récupérer davantage de privilèges. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui montre le niveau de colère qu'il y a. Et oui, il y a des grèves reconductibles, mais vous savez, quand il y a, je vois à la SNCF, selon les chiffres de la direction, 55% de grévistes, c'est-à-dire deux fois plus qu'au premier jour de la grève de 2018. Je présenterai ensuite, mercredi prochain, à 12 h, au Conseil économique, social et environnemental, Yo lo invito a que se tome un cafecito, se siente cómodamente y le eche un vistazo al programa porque va a estar buenísimo. Además estoy muy encantado por los comentarios. Tenemos comentarios que verdaderamente me impresionan. Muchas madres, muchas mamás nos escriben que en sus momentos de descanso, incluso sábados o domingos, se reúnen o reúnen a sus hijos para ver Detrás de la Razón. De verdad, muchísimas gracias. Estos son de los mejores premios. Gracias y gracias a ustedes. Vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos invitados de lujo, como usted sabe, Francisco Fernández Cruz Sequera, abogado, analista político, escritor, experto en lo que pasa en el mundo. Gracias por estar aquí. Y Adrián Celaya, presidente de CAI Center, un centro de análisis global allá en el País Vasco. Muchísimas gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Francisco, comienzo contigo. A ver, antes que nada, explícame qué está pasando en Francia. Buenas noches, Roberto, tanto a tu audiencia como a ti, como a mi contertulio Adrián. En Francia no está pasando nada distinto de lo que está pasando en el resto de Europa. Hace ya 30 años, 40 años, terminaron los 30 años de plata, ya no hacemos falta y por lo tanto hay que desvertebrar toda la capacidad de resistencia del movimiento obrero y de las clases trabajadoras en Europa. Eso significa desaparición de todos los derechos sociales que han existido y que se han ido generando
durante el espacio que va de 1945 a 1980 y, entre otras cosas, observemos que uno de los motivos poderosos que ello es la abundancia de la mano de obra barata que supone la constante riada de personas llegadas del exterior de Europa a las economías europeas, que es un fenómeno que está provocando reacciones en los populismos de derecha o de izquierda y que está, desde luego, no está capitalizando de alguna manera un descontento camino hacia la nada. Lo que es cierto es que podemos sintetizar lo que está ocurriendo en el caso francés, en el que se pretende en este momento el empleado de los Rothschild, el señor Macron, pretende cargarse el sistema de pensiones francés, ahorrar 17.000 millones, entre otras cosas porque si los sistemas de pensiones europeos no son viables salvo cargo a impuestos y entre otras cosas no son viables porque el trabajo ha dejado de ser prescindible. Es decir, es una suma de factores entre recorte de derechos, cuarta revolución tecnológica que nos lleva a que el trabajo que sea cada día más prescindible, aumento de la mano de obra barata provocado por una explosión demográfica fuera de Europa que ocupa el espacio de los europeos que no llegan a nacer, y todo ello confluye en una tormenta como la actual en la que directamente no ya estas protestas, sino los 6.400 detenidos, los 2.100 personas heridas, las 27 personas mutiladas durante más de un año de protestas en Francia, ponen de manifiesto en Francia, como en todos los países de Europa, el profundo descontento de la población con el estado actual de cosas y también la ausencia de un movimiento político con un objetivo definido que sea capaz de capitalizar ese descontento y reconducirlo hacia objetivos políticos concretos. En todo caso, el resumen es recorte de derechos sociales y una contestación muy cercana al populismo y por lo tanto a una cierta forma de nihilismo. A ver, Adrián, no sé si tú estés de acuerdo. Francisco también le echaría, y tú me lo aclaras al rato, Francisco, la culpa un poco a las migraciones. Adrián, ¿qué esconde realmente estas protestas? Ya que las mejores pensiones del mundo están en Francia, el 14% de su Producto Interno Bruto es para las pensiones ahí en Francia, mientras que en otras potencias del mundo es 8%, ya ni digamos en América Latina o en países pobres. A ver, Adrián. Sí, vamos a ver, evidentemente la migración es uno de los factores que yo incluiría dentro de lo que es el conjunto de las medidas neoliberales para reducir el coste de la mano de obra, bajar los salarios, etcétera, ¿no? En el caso en concreto que me comentas de las pensiones en Francia, yo creo que nos encontramos ante un problema fundamentalmente de credibilidad. Vamos a ver, si dentro de lo que es el debate sobre las distintas medidas sociales de carácter laboral, presupuestario, pensiones, ayudas sociales, etcétera, nos movemos tradicionalmente en una dialéctica en la que la derecha y la izquierda tradicionales pugnaban, pues bueno, con pequeños movimientos hacia arriba y hacia abajo, en una y otra dirección. Digamos que esta dialéctica está en cierta forma agotada en la medida en que se va acumulando una experiencia histórica en la que el modelo de fondo se mantiene y esas pequeñas disputas por unos determinados conceptos de gasto o de ingreso que luego se compensan por otros conceptos de gasto y de ingreso al año siguiente y al final de una forma o de otra todo sigue igual, esa dialéctica está de alguna forma superada y está superada por una falta de confianza en el fondo de la cuestión, en el propio régimen político, de tal forma que nos encontramos con que en todo lo que ha sucedido desde hace un año en Francia con el movimiento de los chalecos amarillos, etcétera, a pesar de que Macron acabó cediendo en ámbitos concretos muy similares a los que inicialmente reclamaban los chalecos amarillos, pues este movimiento continuó porque hay un problema básico de confianza que no se resuelve con un determinado concepto de gasto o un determinado concepto de ingreso. La población francesa cada vez menos cree en sus dirigentes, no cree que sus dirigentes, ni los que se llamaban de izquierda ni los que se llamaban de derecha, están realmente al servicio del pueblo o incluso de esa supuesta ideología que dicen defender. Cada vez más están convencidos de que son
personas y son grupos políticos al servicio de las grandes empresas, al servicio de la oligarquía internacional. Y esto, claro, en el caso de Francia es particularmente llamativo, teniendo en cuenta que Macron es un hombre tan públicamente conocido como perteneciente al clan Rothschild, ¿no? Yo creo que esta desconfianza de fondo, esta pérdida de confianza en el sistema y en el modelo de desarrollo del neoliberalismo es lo que está empujando a la gente a la calle, independientemente de que sus posicionamientos sobre una medida u otra sean más o menos exigentes o sean más o menos atendidos, ¿no? Además, tú has desarrollado varias tesis sobre esto, Adrián, y me imagino que tú, Francisco, también coincides. Se las recuerdo aquí a los espectadores porque no es tema de ahora, no es porque las migraciones sean malas en sí o los migrantes sean malos o estén invadiendo a los europeos, sino porque las corporaciones están utilizando las migraciones. ¿Para qué? Pues para bajarle el sueldo a todos los que están en sus países, ahí los obreros locales, y eso pues es verdaderamente macabro. A ver, Francisco, para un colombiano, un argentino, un mexicano, que diga, bueno, pues a mí qué me importa qué está pasando allá en Francia, yo te quiero preguntar algo muy importante. Si Francia, que es uno de los países donde más se respeta al trabajador, y estamos viendo que quieren romper esos derechos, dos preguntas. ¿Esto podría obedecer al plan maestro global de sometimiento de la clase trabajadora para tener solo dos niveles, la élite pequeña y los obreros mundiales? Y dos, es muy curioso porque ¿a Macron lo están obligando o es parte del club? Lo pregunto porque Donald Trump quiere desmantelar la Unión Europea, la OTAN, y Macron parece ser también. Y para los positivistas, para los ilustrados, la tierra de la libertad es Francia, la tierra de la Revolución Francesa es pues ahí, la del contrato social, la de la Carta de Derechos Humanos, madre tierra de los masones, del arte. Esa tierra está presenciando una nueva época. A ver, ¿qué me dices, Francisco? Sí, que necesitamos 5 horas de programa para poder extendernos sobre todos los temas que me has puesto encima de la mesa. Con media hora no tenemos bastante. Uno, el problema no es hacer juicios morales sobre las personas que van de un lugar a otro para ganarse la vida y tratar de vivir decentemente. El problema es que existe un sistema de corporaciones transnacionales y una arquitectura de poder internacional que está utilizando a las personas para en su mejor beneficio. Y la lucha que se desarrolla en este momento, no ya en Francia, sino en Europa, es una lucha que es la misma que se mantiene en Bolivia, o que se mantiene en Argentina, o que se mantiene en México. Se trata de que a día de hoy, en contra de lo que la izquierda tradicional ha abandonado, a día de hoy la única forma de defender los derechos de los trabajadores es afirmar el principio de soberanía nacional, es decir, estados fuertes frente a corporaciones transnacionales que son mucho más fuertes que muchos estados. En la medida en que se debilitan los estados, se debilita la defensa de los derechos de los trabajadores. Y la prueba la tenemos en el caso de Europa, en donde los estados han caído en manos de un sistema tecnocrático, oligárquico en Europa, de esa Unión Europea que nadie elige, que nadie controla y que dirige en beneficio de los intereses de la alta finanza que domina ese sistema, que domina el euro, pero no en interés de los trabajadores ni en interés de las sociedades europeas. Las sociedades europeas han alcanzado unos niveles de desarrollo y unos niveles de libertad no gracias precisamente a los ideales ilustrados de la Revolución Francesa, no gracias a los señores de los mandiles, de los cuales el más fiel representante puede ser Macron, sino precisamente en contra de ellos. Es decir, Europa, como cualquier otro país, el caso de Venezuela es paradigmático. Afirmar la soberanía nacional venezolana es afirmar que Estados Unidos no tiene derecho a la injerencia en la economía y en la política venezolana. Afirmar la soberanía nacional es afirmar que los pueblos tienen derecho a ser libres y que Estados Unidos lo que tiene que hacer es sacar sus zarpas de América del Sur. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Es decir, tenemos una quiebra de representatividad del sistema, porque los sistemas ya no representan a los ciudadanos, representan los intereses de oligarquías cleptocráticas que se dedican a robar de forma sistemática. Y además
se confunde con otras muchas variables, como es en este caso, por ejemplo, el caso que hablamos de que la Unión Europea, que apenas tiene materia prima para exportar, lo que exporta son ideas y bienes manufacturados, representa el 25% del PIB del mundo. Por lo tanto, uno de los objetivos clarísimos dentro de esa guerra comercial chino-americana es privar a Europa del mayor porcentaje de ese 25% de cuota de mercado. Y eso es una realidad. No se trata de hacer populismo en inmigración sí, inmigración no. Es decir, eso es muy fácil, eso es una excusa barata. Pero no hay que hacer juicios morales, solamente juicios prácticos. No hay una sola patronal que se haya quejado de la llegada de inmigración irregular a Europa, y la siguen manteniendo de forma constante. Hay más de 100 millones de personas que son de procedencia extraeuropea que han roto el mercado de trabajo, y es lógico, porque es lo mismo que hacían hace 100 años cuando, para romper la huelga de unos jornaleros en un valle, llevaban jornaleros del valle contiguo, es lo que llamábamos comúnmente esquiroles. Pero esa ha sido una táctica del capital tradicional, clásica, antigua. No es ninguna novedad y no hay que echarse las manos a la cabeza. Sencillamente las personas nos plegamos a esa situación por necesidad, que no por gusto. Nadie abandona su familia, su tierra y su patria por capricho, sino por necesidad y por hambre. Y es el sistema actual capitalista el que se beneficia de esa situación. En el caso francés, Francia está completamente podrida, la economía francesa tiene unos niveles insoportables dentro del sistema económico francés de bienestar, que es lógico que el punto de crisis al que han llevado el sistema, no solo en Francia, sino en toda Europa, sea insostenible. Y ahora la pregunta es que solo se puede resolver esto desde el poder, con la pérdida de derechos sociales y con el empobrecimiento generalizado de la población. Y eso, que no tiene justificación, porque los europeos producimos de sobra para mantener nuestro nivel de vida, es lo que tratan de imponer por medio de la violencia y la descalificación. Las permanentes campañas para llamar terroristas a los chalecos amarillos, que se han opuesto a la reducción de derechos sociales, que se han opuesto a esa inmigración descontrolada, que se han opuesto al alza del precio de los hidrocarburos. En Europa los hidrocarburos son cada vez más caros precisamente porque nos sometemos a la política norteamericana y no importamos el gas, por ejemplo, desde Rusia. Entonces, sencillamente, la oligarquía tecnocrática, la tecnocracia cleptómana que gobierna Europa, se dirige hacia unos beneficios de las grandes corporaciones transnacionales y de Estados Unidos en contra de los intereses de los ciudadanos europeos. Bien, si te escucha Donald Trump se va a enojar. Oye, Francisco, ¿y qué tienen que ver los señores de los mandiles en esto? ¿Y quiénes son los señores de los mandiles? Sí lo sé, pero a lo mejor muchos no los recordamos. Rápido, 30 segundos porque quiero ir con Adrián. Obviamente los señores en Francia no se mueve una pluma sin que el Grande Oriente francés y las logias masónicas, que son los que idearon la Unión Europea y que son quienes las controlan, lo dirigen. En Europa no se mueve nada sin que las grandes logias masónicas que gobiernan no solo Francia, sino, por ejemplo, todos los partidos políticos españoles, todos los partidos políticos italianos, el propio Banco Vaticano. En Europa no se mueve nada sin que la masonería lo quiera así. Bien. Y a eso me refiero. Francia no es la patria de los derechos de nadie, sino de una idea luminista típicamente masónica que en nada ha favorecido al pueblo. Bien, a ver, Adrián, yo veía que hacías caras y como que decías sí, pero no, pero sí, pero no. Y además de lo que tengas que decir como réplica, yo te pregunto, ¿todo esto que estamos viendo es parte de la preparación del desplazamiento de la fuerza de trabajo por los robots? Pregunta tú, que eres el experto en el dinero mundial, tener un obrero bien pagado, bien alimentado, bien asegurado, bien pensionado, pues cuesta demasiado frente a un robot, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo no diría que la introducción de la robótica, la introducción masiva de las nuevas oleadas de robótica, lo que se está hablando como revolución industrial 4.0, es realmente una amenaza. Si esto se hiciese como debe hacerse, es decir, bajo unos objetivos generales de interés social, esto sería extraordinariamente beneficioso. Es decir, habría un incremento sustancial de la productividad que se repartiría de forma adecuada, en caso de ser necesario se reduciría el tiempo de trabajo, etcétera, sin ningún problema.
Ahora, aquí tenemos dos problemas. Primero, que en sociedades gobernadas por las grandes empresas, como es el caso de Europa, esto en la práctica no funciona así, y entonces se pueden producir traumas sociales de todo tipo por no gestionar adecuadamente este proceso. Pero ahora tenemos otro reto relacionado con este tema, y es que precisamente el problema que está teniendo Europa es la falta de inversión en tecnología, la falta de inversión en robótica, si comparamos con otros ámbitos del mundo. Y esto tiene mucha relación con esa apuesta global del empresariado europeo por la mano de obra barata. Mi compañero ha hablado del tema inmigratorio. Efectivamente, en este tema es un tema que hay que gestionar de forma muy delicada, distinguiendo siempre las personas y los derechos humanos de las personas del fenómeno en sí mismo, ¿no? Pero sí es un elemento clave dentro de esa estrategia clara de la patronal europea de jugar como sea a la reducción de costes laborales. Esto ha corrompido al empresariado europeo de una forma tal que los niveles de inversión y la inversión tecnológica, a pesar de todo lo que se dice, son cada vez menores. Y esto está provocando que esa revolución tecnológica, ese proceso de robotización, vaya muy despacio en Europa. Se habla constantemente de este tema, constantemente de la industria 4.0, pero al final son las administraciones públicas, los medios de comunicación y unas pocas empresas las que están apostando por ello, mientras que la industria en general está invirtiendo poco y el dinero se está desplazando hacia sectores de bajo valor añadido: hostelería, turismo, servicios subcontratados, etcétera. Es decir, hay un deterioro constante de la productividad y de la capacidad tecnológica europea, y que le están haciendo perder peso en el mundo de forma acelerada. Esto es una demostración del fracaso ya definitivo también en el ámbito productivo del modelo, digamos, neoliberal. Yo creo que ahí podemos, cara al futuro, tenemos que pensar en que el contexto ha cambiado sustancialmente, ¿no? Porque recuerdo que en una conferencia hace unos días se comentaba, hay, además del fracaso del modelo neoliberal, tenemos un reto a corto o medio plazo de un más que previsible estallido financiero. ¿Cómo va a reaccionar Europa? La verdad es que con el estallido del 2008 al final no pasó absolutamente nada, a pesar de todo lo que parecía que iba a pasar, pero yo creo que ahora nos encontramos ante un contexto político totalmente distinto, contexto geopolítico. Antes la élite que mandaba en Europa mandaba en el mundo, esto ya no es así. Los países emergentes, Rusia ya tiene la hegemonía en tecnología militar, China la tiene en capacidad económica, Europa está ahora, y Estados Unidos está en una situación mucho más inestable y dividida, con lo cual hay que esperar que realmente esta vez, como consecuencia de estas crisis productivas y financieras, realmente, necesariamente, de una forma u otra, se van a producir cambios políticos muy serios. Pues muchas gracias, se nos fue el tiempo, como decía Francisco. 30 segundos, Francisco, para tu conclusión. Y también te pregunto, ¿cómo deben de ver estas protestas los demás pueblos del mundo cuando el 90% del planeta pues no gana lo que un obrero en Francia ni en sus sueños? Escuchaba un francés asustado porque su salario de 3.000 euros podría estar en riesgo cuando un obrero en América Latina gana pues solo 200 euros. Nos vamos, Francisco. Sí, muy brevemente, subrayo lo que ha dicho Adrián. Segundo, piensen que tanto ganas, tanto gastas. En Europa todo es carísimo. Para que se hagan una idea, en España, del 22 millones de trabajadores, 10 millones ganan menos de 1.000 euros, y una habitación en Madrid cuesta del orden de 500 euros. Y el transporte, 100 euros más. Por lo tanto, aunque ganen 1.000 euros en Madrid, realmente es una persona pobre. Y luego, por último, no nos olvidemos, el sistema de progreso del capitalismo, y por lo que ha sido tan dinámico, ha sido que cada vez que se ha agotado la tasa de beneficio, ha ido a reducir el salario, ha habido una resistencia del trabajador. Eso ha forzado la inversión en capital, en nuevo capital y en nueva tecnología, y recuperar la tasa de beneficio. En este caso, como la mano de obra abunda y como los sindicatos están comprados, no se produce esa resistencia. Por lo tanto, el capitalismo no tiene la necesidad de invertir, como bien ha dicho Adrián, y en consecuencia ese capital se dirige a la economía financiera y a la especulación. Esa es una de las razones por las que en Madrid ahora mismo alquilar un piso, la renta mensual supera el importe de un salario, y eso redunda al final en empobrecimiento de la gente. Gracias. Y no nos olvidemos,
el futuro que esperaba a los pueblos de fuera de Europa era un futuro parecido al de Francia. Con la evaporación del bienestar de Francia desaparece el futuro de los otros pueblos. Gracias, gracias Francisco, un abrazo Adrián. Esta es una cátedra, ahí lo invito a que lo vea en YouTube. Gracias Francisco, abrazos Adrián, gracias. Ahí en Francia, en el siglo pasado, las Naciones Unidas proclamaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos para toda persona en el mundo. Uno de los arquitectos fue precisamente un jurista francés, René Cassin, y una de las bases de esta declaración fue, sin duda, Napoleón Bonaparte. La Declaración Universal está basada en el Código Napoleónico, que abolía el feudalismo y con el concepto de la revolución le daba a los seres humanos tres cosas básicas: su libertad individual, su libertad de trabajo y su libertad de conciencia. Después de la Segunda Guerra Mundial vino entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, la que le dije al principio, ahí en Francia también, la cual establece libertad de expresión, libertad de religión, libertad a no tener miedo y libertad a tener una vida digna. Pregunta, ¿nos estamos acercando o nos estamos alejando? Buenas noches.